A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Desde Altamira, Tamaulipas, México, hasta donde quiera que te encuentres, mira, con un caluroso saludo, a la distancia te abrazamos y nos da muchísimo gusto que a través de las redes sociales podamos reunirnos para escuchar la palabra que Dios tiene reservada para todos nosotros. Y hay un mensaje de parte de Dios que quiero compartirte, y es importante como previo al mensaje que recordemos y reconozcamos algo que Jesús mismo nos vino a recordar. ¿Cuál es el primero y el mayor mandamiento? ¿Cuál es el primero y el mayor mandamiento? Eso es algo que nunca debemos de olvidar. Y bueno, para recordarlo sería interesante que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. En Lucas 10, 25 vemos cómo Jesús le recuerda a alguien que conocía de la palabra ese mandamiento. Dice la Biblia, Lucas capítulo 10, versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si se dan cuenta, el primer y gran mandamiento es amar a Dios. Y aquí me gusta cómo en este pasaje usted y yo podemos entender algo. Aquí hay algo en común en eso que está diciendo Lucas, porque dice que respondió esa persona que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Dice que con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Se da cuenta que siempre enfatiza que debe ser con todo. Y es que todo es para Dios. Entonces, de alguna manera, Dios nos está recordando que todo es para Él, es por Él y para Él. Dios es el primer lugar y debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Por eso es el primer mandamiento. El primer lugar en nuestras vidas. Y cuando usted y yo reconocemos que Él es el primer lugar y que todo es para Él, es que lo podemos poner en primer lugar. Y aquí lo primero que deberíamos de reflexionar es si efectivamente lo tenemos a Él en primer lugar en nuestras vidas. Porque yo no sé cuántos un día dijeron: Señor, heme aquí, yo te serviré, yo te seguiré, aquí está mi vida, úsame. Yo no sé cuántos en algún momento lo hicieron,
Pero mire la importancia de recordar que Jesús, que Dios debe ser siempre el primer lugar en nuestra vida. El título de este mensaje se llama Sígueme. Sígueme. Y es que hay una historia que tenemos que recordar. La he predicado mucho este año, pero bueno, por alguna razón Dios quiere que volvamos a leerla y preguntándole, bueno, ¿por qué tantas veces me enseñas a través de este pasaje? Y bueno, pues la respuesta es sencilla, Dios me la seguirá mostrando hasta el día que entendamos y pongamos por obra esto que Dios nos quiere enseñar. Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18 tiene otra historia. Lucas capítulo 18, versículo 18. Dice la Biblia, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Miren, la coincidencia, es la misma pregunta. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Miren lo que Jesús le está diciendo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando Jesús le dijo estos mandamientos, le respondió el joven y le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y escuche la instrucción que le da. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ahora, este ven y sígueme es un llamado que Jesús le está haciendo a este joven que se acercó a él. Jesús se dio cuenta que sí conocía de las Escrituras, pero mire, hay algo que me llamó mucho la atención. Cuando Jesús le dice cuáles son los mandamientos, cuando le dicta los mandamientos, que el joven dijo, todo eso yo lo he hecho, vuelvo a leer y se va a dar cuenta que nunca le dijo Jesús, amarás a Dios por sobre todas las cosas, porque era una manera como de decirle, me amarás a mí. Ahora, hay otro dato importante. Cuando dijo que a Él tenemos que amarlo con toda nuestra mente, es que para Él es todo. Recuerda que vimos que había algo importante ahí, y aquí lo que le está pidiendo que venda es todo. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando escuchamos esta historia, lo primero que podríamos imaginar, pensar es, qué muchacho tan tonto. ¿Cómo es posible que teniendo a Jesús enfrente, al Hijo de Dios, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, porque este joven sabía que el que estaba ahí parado era el Hijo de Dios, si no, no se hubiera acercado de la manera en la que se acercó. Él sabía con quién estaba hablando. Imagínense que el Hijo de Dios le diga, sígueme. Usted seguramente diría, ¿cómo se le ocurre no dejar a un lado todo lo que tenía para seguirle? El detalle es que, ¿sabe? Muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Porque muchas veces nos cuesta trabajo seguir a Jesús.
Muchas veces nos cuesta trabajo pagar un costo para seguirle a Él. Y aquí podemos darnos cuenta que este joven rico, mire, el problema no era que este joven tuviera dinero, porque enseguida le dice Jesús, bueno, en el 23 dice, entonces él oyendo esto, cuando Jesús le dijo que vendiera todo, entonces él oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. Y sabe, no pasó de ahí. Jesús le hizo un llamado, el mismo llamado que le hizo a los discípulos, porque usted y yo tenemos que recordar que un día encontró a Pedro junto con su hermano Andrés, que encontró a Juan junto con su hermano Santiago, los 4 eran pescadores, y les dijo, ven y síganme. Luego se encuentra a Felipe, se encuentra a Mateo, que era recaudador de impuestos, él trabajaba para el gobierno y seguramente ganaba y ganaba bien. Y cuando le dice, ven y sígame, él dejó ese trabajo por seguir a Jesús. Y sabe, muchas veces nos cuesta trabajo dejar algo para seguirle a Él. Muchas veces nos cuesta trabajo dejar algo para poder seguirle a Él de a de veras. Y lo triste es que de pronto muchos de los que estamos aquí podemos tener un llamado de parte de Dios, y nos puede pasar como el joven rico. ¿Sabe? Sigue diciendo ahí en el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y bueno, yo creo que no lo estaba diciendo tanto por la riqueza en sí que tenía, sino porque amó más la riqueza que aquel que le había dado la riqueza. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero en sí, sino el amor al dinero. Y vemos que este joven amaba más las posesiones que él tenía, porque tan es así que cuando Jesús le dijo que vendiera todo, que se deshiciera de ellos, él no fue capaz de hacerlo, porque amaba más lo que tenía. Y luego me da un poco de tristeza cuando vemos que a muchas personas les puede costar trabajo tener que dejar algo para poder seguir a Jesús. Y no sé, me he encontrado con personas que de pronto los invitamos a la iglesia, les hacemos un llamado para algo y, pero, ay pastor, si usted supiera, es que ese día es cuando tengo mis clases de béisbol, porque yo nací para el béisbol, o sea, mi vida es el béisbol. He escuchado a gente que de verdad dice, yo nací para ser beisbolista. Y luego cuando están todos atribulados y vienen buscando el consejo de Dios, híjole, cuántas ganas me dan de decirle, oiga, ¿y por qué no va y busca a su entrenador de béisbol? Pero bueno, luego me acuerdo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y entonces lo escucho. Porque así es Dios. Pero ¿cuántas personas? Es que yo tengo mucho trabajo, si usted supiera todo lo que tengo que pagar. Y cuando están en el momento de la aflicción y vienen buscando la ayuda de Dios, les digo, wow, ¿y por qué no van con su jefe? Pero Dios es bueno. Usted y yo tenemos que recordar que separados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y sabe, podemos tener 1001 excusas para no aceptar el llamado que Jesús nos ha hecho. Y mire, para prueba de eso, acompáñeme también ahí mismo en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo
57. Dice la Biblia, yendo ellos, o sea, Jesús con sus discípulos, mire, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Wow, esto me suena algo muy familiar. Alguien acercándose diciendo, Señor, yo te quiero servir toda mi vida. Entonces dice que alguien se acercó y le dijo, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y mire la respuesta de Jesús en el versículo 58. Jesús le dice, las zorras no tienen guaridas y las aves de los cielos, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí lo que Jesús le está diciendo es, bueno, ¿tú me quieres seguir? Pero aquí no hay paga. Aquí no hay paga. ¿Sabe? Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón. Y me gustaría poder aprovechar este momento para reconocer y quizás usted tiene poco tiempo viniendo a la iglesia. Y mire, desde mucho antes de que se abran las puertas de la iglesia para tener nuestra primera reunión, hay personas que llegan muy temprano y empiezan a lavar la banqueta, están lavando los baños, gente que llega y empieza pues a limpiar las puertas, a hacer diferentes actividades, gente que viene a estar ensayando en alabanza. Allá arriba hay maestras que están con los niños, y ninguno de los que estamos aquí tenemos un pago. Incluso muchas veces tenemos que poner nosotros. Jesús conoce cuando alguien se acerca con una intención diferente. Y muchas veces las personas se acercan porque creen que dentro de la iglesia pues alguien puede ganar mucho dinero y Jesús le dice, si tú quieres seguirme, solo toma en cuenta esto, que ni siquiera el Hijo del Hombre tiene dónde recostarse. Y ya no se supo más de él. Y mire, y dijo a otro, es decir, Jesús se acercó con otra persona y mire lo que le dijo, sígueme. Jesús, el primero se acercó y él dijo, yo te seguiré. Jesús no lo llamó, porque muchas personas no tienen el llamado, pero ellos quieren. Pero hay quienes a Dios los llama con un propósito. Y mire, a este otro Jesús le dice, sígueme. Pero mire al que le está diciendo, sígueme, lo que le contesta. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero es que, pastor, si usted supiera todos los problemas que tengo yo ahorita, dejen que arregle mis problemas. Y después que los arregle, voy. ¿Cómo quiere que sirva a Dios así como estoy? No. Deje primero sanar mi corazón, deje primero esto, y ponemos muchas excusas. Y Jesús le dijo, no, déjate de eso, tú ve y anuncia el reino de Dios. Y mire, se acerca otro y le dice, entonces también, dijo otro, se acerca otra persona más a Jesús y le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Sabe? Muchas veces usted y yo, aún sabiendo que el primer lugar en nuestra vida lo ocupa Dios,
La verdad es que muchas veces, para muchos, el primer lugar en su vida, antes que Dios, es o el trabajo, o déjame resolver mis problemas, o a veces hasta la familia. Y saben, no está mal que usted ame a su familia. Por supuesto que no. Como tampoco está mal que cuide su trabajo. Como tampoco está mal que, bueno, pues usted pueda superarse y pueda ser una persona sumamente bendecida. Nada de eso está mal. Está mal cuando eso ocupa el lugar de Dios. Él tiene que ser el primer lugar. Y muchas veces no es así. Y en estos ejemplos nos estamos dando cuenta. Porque cuando Jesús los llamaba, antes de decir, sí Señor, ellos primero querían ir y resolver sus situaciones que tenían pendientes. Y sabe, yo no sé cuántos en algún momento hemos recibido un llamado de parte del Señor. Y quizás hemos puesto algunas excusas y esas excusas no nos han permitido vivir la bendición de poder seguirle. Me llama la atención que el pueblo de Israel, eso usted lo sabe, cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto, ellos salieron con una promesa. La promesa era que llegarían a una tierra prometida donde fluiría leche y miel. Era una tierra que ya era para ellos, ahí no serían esclavos. Era ya un territorio para ellos. Cuando ellos salen viendo la mano poderosa de Dios, dice la Biblia que en el desierto la mayoría se quedó. Fueron muy pocos los que vieron la promesa de Dios. Dios cumplió, Él fue fiel. En su momento lo que Él dijo que ocurriría, ocurrió. El problema es que mucha gente no alcanzó a ver la bendición. ¿Y sabe por qué no alcanzó a ver la bendición? Porque muchas personas en el camino dudaron, muchas personas en el camino se quejaron, muchas personas en el camino se desviaron. Y yo no sé cuántos en algún momento, así como ellos, fuimos llamados y dijimos, no, ahorita no. O cuántos quizás en su momento aceptamos el llamado y quizás en algún momento nos hemos desviado de ese llamado. Yo creo que hoy Dios nos está hablando. Y Dios nos está hablando porque Él está interesado en nosotros. ¿Sabe qué hubiera pasado si ellos, en el momento en el que Jesús les llamó, ellos hubieran dejado todo y le hubieran seguido? La vida de esas personas hubiera sido diferente. Estoy seguro que sus nombres hubieran estado escritos aquí. Y mire, perdón si quizás lo que voy a decir pueda ofender a alguien, pero en la iglesia hay muchos que vienen, escuchan la palabra y gloria a Dios. Aquí son bienvenidos todos los que quieran venir y escuchar la palabra, recibir una palabra de parte de Dios, gloria a Dios, siempre todos serán bienvenidos. Pero hay personas que solo quieren venir a la iglesia como congregantes. Escuchan un mensaje y está bien, se van. Hay quienes son los fieles de la iglesia, aquellos que usted puede ver constantemente aquí. Los primeros, bueno, pues vienen de vez en cuando, pero están los fieles, los que siempre están aquí, siempre participando, escuchando la palabra. Y también están los que un día decidieron dejar a un lado sus compromisos, dejar a un lado 1000 cosas para servir a Dios con todo su corazón. Hay personas que literalmente el domingo lo tienen reservado totalmente para Dios, están en todas las reuniones aquí, sirven con su tiempo, con sus finanzas, con su vida. Y yo digo, wow, gloria a Dios. Yo no sé cuántos
en algún momento hemos sido llamados de parte de Dios para algo. Pero creo que hoy a alguien Dios le está recordando el llamado que en su momento le hizo. Y qué tan bondadoso es Dios, que aun y que cuando muchos quizás no seguimos ese llamado en su momento, Él nos sigue llamando, porque por alguna razón Él quiere que usted y yo escuchemos este mensaje el día de hoy. Y si tú y yo estamos el día de hoy escuchando este mensaje, es porque Él sigue interesado en ti. Es porque seguramente el día que te llamó, bueno, ese llamado no lo ha quitado de ti. Y mi oración es que aquellos que han aceptado el llamado, que lo que Dios inició en ti, la Biblia dice que Él mismo lo perfeccionará. Amén. ¿Alguien le da un fuerte aplauso a Dios? Entonces, pues, creo que esto, cada quien de manera personal puede identificarse y saber cómo es que está su relación, su servicio para con Dios. Esto creo que es algo personal. Y hay muchas razones por las que aquí estamos viendo, hay muchas razones, hay muchos pretextos por las que muchos en su momento no acuden o no siguen en ese llamado. Pero miren, me llamó la atención, hay una cosa más por el cual muchas personas se desvían del llamado. Y quiero que me acompañe el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 20. Juan 21, 20. Y mire, usted sabe que Pedro, pues de los discípulos que caminaban con Jesús, era el que tenía una relación más estrecha. Pedro tenía, pues era de los más allegados, tenía mucha confianza con Jesús. No sé, yo creo que Pedro se sentía el brazo derecho de Jesús. Y bueno, obviamente Pedro es uno de los que más participación tuvo en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Pero fíjese un acontecimiento que ocurrió. Dice la Biblia, Juan capítulo 21, versículo 20. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Obviamente, aquí se está refiriendo a Juan, porque, bueno, pues recuerde que él aquí está diciendo que se está refiriendo al discípulo que amaba a Jesús, pero el que está escribiendo esto es Juan. Entonces, pues él mismo se está echando el confeti. Y entonces, mire, Pedro vio que Juan andaba ahí muy cerquita de Jesús. Y entonces Pedro dice: bueno, pero pues, si yo soy el brazo derecho del maestro, ¿qué anda haciendo este aquí? Versículo 21. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Como diciéndole: oiga, Señor, ¿y este qué? Échalo de aquí. Y mire lo que Jesús le contesta: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Wow, qué tremendo, Porque le está diciendo: a ver, si este quiere seguirme, estar conmigo, ¿a ti qué? Y mire lo que le dice después: sígueme tú. Y es cuando de repente alguien se acerca y: pero oiga, ¿cómo es posible que esta persona esté sirviendo aquí?
¿Y cómo es posible que esta persona acá? ¿Y cómo es posible que esto? ¿Y cómo es posible que el otro? Oiga, usted siga a Jesús y olvídese de los demás. Pedro se acerca con un, no sé, yo siento que sentía un poquito de celo el ver que Juan estaba ahí muy pegado a Jesús. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme y déjalo a él. Y mucha gente tristemente deja de seguir a Jesús porque pone sus ojos en las personas. ¿Sabe? Dejémonos de quién está haciendo qué y sigamos a Jesús. A eso hemos sido llamados. Mucha gente se va de la iglesia, mucha gente renuncia a un llamado porque pone sus ojos en los demás. Y aquí vemos cómo Jesús reprende a Pedro y le dijo, si él está haciendo esto o lo está dejando de hacer, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Sabe? No permita que nada ni nadie nos desvíe del propósito más importante, que es seguir a Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuertes para Dios. Y mire, me llama la atención algo. Volvamos por favor a Lucas capítulo 18, donde estábamos con la historia del joven rico. Lucas capítulo 18. Y nos vamos al versículo 26. Recuerde que cuando Jesús le dijo que vendiera todo, el joven se puso triste por lo que Jesús le había pedido que hiciera. Y yo me estaba imaginando algo. En el versículo 26 dice, y los que oyeron esto, o sea, los que oyeron al joven rico que no fue capaz de dejar sus riquezas, su herencia, por seguir a Jesús, dice, y a los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y bueno, esa pregunta se la hacen porque en un versículo anterior, en el 25, Jesús les dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja el que un rico entre al reino de Dios. Entonces ellos se preguntan, híjole, pero pues entonces va a ser muy difícil. En el 27 Jesús les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero miren el 28, y ese es el versículo clave. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ojo con esto. Si usted y yo recordamos el momento en el que Jesús llamó a sus discípulos, podemos darnos cuenta de algo. Recuerde que Jesús hizo que Pedro viera un milagro grande, que fue el de la pesca milagrosa. Entonces, en el mejor momento de su vida como pescador, Jesús lo llama. Él pudo haber dicho, no, pero espérame tantito, voy y comercializo todo esto, déjame y arreglo unos cuantos negocios y entonces después te sigo. Pero dice la Biblia textualmente, y dejándolo todo, le siguió. Cuando llamó a Mateo, que trabajaba para el gobierno, dice, y dejándolo, inmediatamente le siguió. Es decir, lo que Pedro está diciendo aquí
en el versículo 28, cuando Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo la verdad. Ahora, no es que ahora Dios nos esté pidiendo que, bueno, dejemos nuestra casa, tenemos que recordar lo que desde un principio Dios nos ha venido hablando. El primer lugar en nuestra vida tiene que ser Dios. Ellos, una manera en la que mostraron a Dios fue cuando cambiaron su vida. Y saben, muchas personas les cuesta trabajo seguir a Jesús porque no quieren cambiar un estilo de vida. A muchas personas les cuesta trabajo seguir a Jesús porque no quieren cambiar ciertas costumbres. A muchas personas les cuesta trabajo seguir a Jesús porque no quieren dejar ciertas tradiciones. Y qué importante es saber que cuando Jesús nos llama, usted y yo tenemos la oportunidad de dejar todo eso que en algún momento nos puede apasionar por seguir a Jesús, por seguir el llamado. Y mire lo que Jesús dijo en el momento en el que Pedro les estaba recordando que ellos habían dejado todo. Mire, yo me puedo imaginar esto. Yo creo que los discípulos, cuando Jesús le estaba hablando al joven rico, cuando Jesús le dijo, ve y deja todo y sígueme, yo creo que todos estaban juntos y ya va a haber otro integrante aquí, el Señor lo está llamando. Y cuando de pronto ven que el joven, en lugar de seguirlo, se puso triste, todos, chin, ya ves, te lo dije. A lo mejor hasta jugaron una apuesta entre sí. Y entonces Pedro dice, pero maestro, nosotros dejamos todo para seguirte. Y no pudo hacerlo. Y mire, por favor, quiero que lea el versículo 29 y quiero que se ponga de pie, por favor. Porque Dios, hay unas palabras de parte de Dios que tengo para ti que estás aquí en la iglesia y para ti que seguramente estás viendo esta transmisión donde quiera que estés. Mira lo que dice la Biblia. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Sabes, yo no sé qué sacrificio has hecho, yo no sé qué has dejado por seguir a Jesús, pero aquí hay una promesa. Él dice que no hay una persona que no haya dejado algo, que no reciba mucho más, no después, sino en este tiempo. Así que yo te digo de parte de Dios, no sé qué hayas dejado. Yo no sé si dejaste comodidades, si a lo mejor dejaste de ganar dinero, si a lo mejor has tenido que despegarte de tu familia, si a lo mejor tuviste que terminar alguna relación. Yo no sé qué es aquello que has dejado por seguir a Jesús, pero aquí Jesús está diciendo que no hay nadie, fíjate bien, que haya dejado algo y que no reciba mucho más en este tiempo. Así que si tú eres alguien que ha dejado algo por seguirle al Señor, hoy el Señor te dice que tú en este tiempo recibirás mucho más de lo que tú dejaste por seguirle a Él. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Dele un fuerte aplauso a Dios, déselo fuerte, fuerte. Porque, mire, esto es algo que difícilmente podemos entender o compartir con alguien que no conozca del Señor, pero he visto con mis propios ojos de personas que han dado algo en el reino, que han dejado algo por el reino, y he visto de verdad cómo Dios les ha multiplicado
mucho más. Dios les ha multiplicado mucho más. Así que no pienses que, bueno, pues un día Dios me va a recompensar. Dice que será en este tiempo. Tus ojos lo van a ver. Ahora, en este tiempo Dios te va a dar mucho más de lo que tú dejaste. Dios te dará mucho más de lo que tú le diste. Mucho más de lo que tú le diste Dios te va a dar. Pero no nada más en este tiempo. Porque después dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. No nada más hay una bendición multiplicada para ti de lo que dejaste en este momento, sino que en el tiempo venidero tú tendrás la vida eterna. Amén. Y creo que eso es lo mejor que tú y yo podemos tener. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte porque es para Dios.